de Números, capítulo 4, 4:20, ¿qué es? 26, 4:21 hasta el 6:27, no, 7 algo. 7:89. Hay varias cositas en esta paracha, ¿no? Hay la bendición sacerdotal. Hay otra sobre el voto nazareato, que sí que tiene cositas por ahí para mirar, ¿no? El voto nazareato, el nazir, ¿no? ¿Qué le llama? El nazir. ¿Cuál es la palabra nazir, raíz? Nazar, creo que. Otra palabra hebrea, nazir. Nazir viene de la palabra corona. Creo que es corona del rey, corona del supremo. Y la palabra corona viene de algo que se llama keter, ¿no? La corona del rey. Y él sí que tiene una cosita interesante, porque yo quisiera. Juan Bautista hizo voto nazareato. Juan Bautista hizo voto nazareato. Sí, les pregunto. ¿No fue Pablo el que lo hizo? ¿Quién más hizo así prominente voto nazareato? Pues yo sé que Pablo. Sansón, ¿no? Sansón. ¿Cierto? No tanto Sansón, la mamá. Pero sí, Pero él también. Bueno, Una cosa, por un momentico. Yo creo que les comenté hace poco que les dije quién ungió a Moshe y quién ungió a Moshe ungió a Aarón y quién ungió a Moshe. Y en los últimos pasajes, los últimos textos es el 89 precisamente. Dice: cuando entramos en el tabernáculo de reunión para hablar con Elohim, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Sí hace o no así? O sea, que se metía al lugar santísimo. sí. Sí. Porque allá debe estar el propiciatorio. ¿Y cómo un no sacerdote entraba al lugar santísimo? ¿Sí veis, país? Pero él no lo era eterno. De pronto. El Nazir. Bueno, ahí quedó constatado que Moshe entraba en el lugar santísimo, ¿no? El voto nazareato. Vamos a leerlo un momento. Creo que El voto del Nazir, ¿por qué se hacía? ¿Para qué se hacía? o para qué se hacía, cuál era el fundamento de hacer un voto, o por qué se hace un voto, ¿En qué consistía? y la persona que lo hacía, ¿por qué lo hacía? Ahora, en Sansón, si tú mira la Beatriz, por favor, la historia de Sansón, donde aparece el ángel. Dice Números, Padimbar 6:1. Capítulo 6. 6:1. Dice 6:1. Habló Hashem a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, no nazareno. Números capítulo 6, versículo 1. Beatriz, ¿encontraste lo de Sansón? Sí, señor. Cuéntanos. Dice, bueno, dice: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, Sí. y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Sí. A esta mujer apareció el ángel de Hashem y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. ¿Quién hace el voto de nazareato? ¿La mujer o el ángel le dice? El ángel le dice a ella. Más bien el Eterno le dice al ángel que le diga a ella, ¿no? Entonces, Es el teléfono. retrocede la película. Sí. Dice: a esta mujer apareció el ángel de Hashem y le Sí. dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, Sí. pero concebirás y darás a luz un hijo. Sí. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda.
Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. A Elohim desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Es que estamos leyendo el voto, ¿qué es el voto nazareo? ¿Sí? Que es diferente al nazareno, porque a veces en las películas muestran a Jesús, comillas, como nazareno, pero siendo un nazareo. Las fotos que Él es tienen ahí nazareno, como él es Jesús ahí nazareno. humillándole con pelo largo. Bueno, ese mismo, entonces, cuando dice que no pasará navaja sobre su cabeza, no quiere decir que Yeshua hubiera hecho un voto nazareo, ni que allí fueran todos los nazarenos. Entonces, aquí estamos viendo el voto nazareo. ¿Y por qué se hacía un voto? Y en este momento estamos viendo que el ángel le da la instrucción ¿a quién? A la mamá. No fue la mamá la que hizo el voto. No. No, ¿sí o no? Fue el Eterno le dijo, él será esto. Interesante, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque vamos a ver en número 6 lo siguiente. Dice, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Hashem. El fundamento del voto no era tener ni el pelo largo ni el pelo corto, ni consumir o no consumir vino. ¿Cuál era? Apartarse. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer como ayunar. Ayunar no es aguantar filo. O sea que el voto nazareo lo podía hacer una mujer. Sí. Ayunar no es aguantar filo, ayunar es apartarse. Yo puedo ayunar cientos de veces al año y no quiere decir que eso sea apartarme a la eterna. Dice, habla al Señor los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Hashem. ¿Qué cosa? Uno, se abstendrá de vino y sidra. ¿Cuál es la diferencia entre el vino y la sidra? ¿Qué puntos? ¿Cómo? Como puntos, como. ¿Cómo decirlo? Que el vino está en un punto y la sidra está en otro punto. Algo así. No tomó sidra, la verdad. Como decir la leche y el cubis. Diferentes puntos. ¿El nivel de fermentación? Sí, diferentes puntos. Pues aquí El no, sidra aquí es no una- le ponen sidra. Puntos. No. ¿Qué le ponen ahí? Aquí ¿Solo no, dice, Whisky. deberá abstenerse de vino y de vino añejo. vino? Bueno, 2 puntos. ¿no? Un vino, pues, se pone el vino nuevo y el vino añejo, ¿no? De 2 puntos. De todas maneras se abstendrá del vino. Del vino nuevo y del vino viejo. ¿Y qué le ponen? ¿Qué es O ahí? vino o sidra. Sí. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja por su cabeza. Era una especie de hippie. Dice, no pasarás navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Hashem. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte a Hashem no se acercará a persona muerta. Ahora, yo digo una cosa. El vino en esa época era lo mismo que para nosotros hoy en día. El proceso creo que era diferente. O sea, no. Tu cardio más artesanal. ¿Y cuál es el fundamento, digamos así, dentro del ambiente familiar? ¿Cómo así? Sí, como decimos nosotros, desde aquí a 500 años escribir la Coca-Cola que me trajeron, pues, estaba pasada. ¿Qué juega la Coca-Cola hoy en nosotros? Es necesidad primordial, básica, es un bien de consumo básico, o simplemente... ¿Por qué no el tinto más bien? Bueno, listo, tinta. Le dice que con tinta. ¿Qué papel jugaba el vino en esta época y la sidra en esta época? Bueno, de pronto en esa época era mucho más común el consumo de vino. Sí. ¿Qué es lo que se quiere decir? Sí, Sí, claro. o sea, era más de la canasta familiar, era más del pase mediario. Como en los europeos hoy en día. ¿Cómo? Como en Europa hoy en día. Beber vino es algo. O por ejemplo los chilenos o en los argentinos, ¿no? Sí, claro. En Argentina consumir vino pues es parte de la cultura, ¿sí o no? Sí, claro. Ellos no consumen casi gaseosa, estos argentinos.
quitarle al argentino el vino, como para nosotros, por ejemplo, en mi caso, cortar el jugo o la gaseosa. ¿Perdón? ¿El qué? Don Néstor, Dígame. cuando dice que no pasará navaja por su cabeza, o sea, en sí no le quita de que, por ejemplo, como dicen acá, se despunte o se corte las puntas o se corte hasta cierto punto. el Pues en esa cabello. época no era maquinita, entonces. Porque es que, por eso, pero por ejemplo hoy en día, porque yo con mi mamá siempre hablamos, hay una secta que se llama la secta de los nazarenos, ¿cierto? Sí. Y yo digo, esa gente entonces ¿cómo le hace? ¿Llegar a que a los 50 años con el cabello por ahí como Rapunzel o qué? Sí, no, Porque es que Sí. No solamente. se supone que acá dice que no pasará navaja, o sea, al decir que no pasará navaja por su cabeza yo pienso en raerlo así. Es que claro, es que la navaja es para raer. A nosotros se nos prohíbe raernos el cabello, calviarnos. Además hay una charla sobre la calvicie. ¿Sí me entiendes? Porque la mayoría de los sacerdotes egipcios o una tendencia y lo mismo los Dalai Lamas. Si ustedes han visto que ellos se calvean, ¿por qué? Los monjes tibetanos ¿Por qué se también. calvean los monjes tibetanos? Pues, así como... Para que no tengan. Eso es un signo de liberación o algo, quitarse el cabello para ellos, de dejar atrás, porque como ellos meten en eso. Pero digo que Olga nos explique. Sí, Pues es que se la pone- navaja es rasurarse bien, que no le quede bien, que Raer. le quede brillante la cabeza. Eso es parte de su... Oiga, pero Samuel, si la mamá se hizo un voto. Bueno, volvemos al mismo punto del voto nazareato, ¿vale? Dice así, escuchen. Dice, se abstendrá del vino y todo lo que tenga que ver con el vino. ¿Sí o no? Estamos hablando sobre el cabello, que no pasará navaja. O sea, no raerá, no hará. No, pero en cuanto a cortarse Sí. hasta cierto punto sí se puede. Nosotros, por ejemplo, la máquina de afeitar debe ser de segunda o de primera. De segundo. de tercera. ¿Sí o no? Que no produzca ese rasurado fino y pulido que exige la sociedad. No. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, realmente todos sacerdotes, bueno, todos no, hay unos otros que no. Pero sí, por ejemplo, de tipo oriental, sí se rapan la cabeza para ejercer su sacerdocio. Y eso lo prohibió acá. Hay uno de los pasajes que, por ejemplo, el sacerdocio levita dice: no se presentará. Hay una traducción que dice desgreñado. ¿Nunca han leído ese pasaje? No. Que el sacerdote no estará desgreñado. O sea, como si estuviera así con agua. Eso dice la Torah. Y tiene un fundamento y una raíz importantísima. Dice, bueno, sigamos aquí con el voto nazareato. Entonces, ya vimos un pasaje donde el ángel le dice a la mamá que su hijo no iba a que iba a hacer un voto nazareato. Fue el ángel el que le dice a la mamá. ¿Cierto? Listo. Todo el tiempo del voto de su nazareato, estamos en el Pasuk 5, no pasará nada sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Hashem, será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Hashem no se acercará a ¿qué? A personas muertas. Ni aún por su padre, ni aún por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene ¿sobre qué? Sobre su cabeza. ¿Alguien tiene una Torah a la mano para que lea ese pasaje? ¿Qué dice Gonzalo? Dice, durante todo el tiempo que dure su abstinencia, Escuchen bien. no deberá comer nada que provenga de las uvas, de vino, desde las semillas hasta la cascarilla. Sí. Todo el tiempo que dure su abstinencia, no deberá pasar la navaja sobre su cabeza, hasta que cumpla su periodo de consagración a Hashem. El pelo que le crezca en su cabeza será sagrado. Durante todo el tiempo que dure su abstinencia en consagración a Hashem, no podrá tener ningún contacto con cadáveres. No debe impurificarse de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana, pues la corona de su consagración de su Elohim está sobre su cabeza. A veces les digo que la palabra Nazir
tiene que ver con la palabra corona. Corona del Eterno. Y la palabra corona tiene que ver con la palabra Keter. ¿Te has escuchado una vez la palabra Keter? Corona. ¿Cómo? Corona, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué es el Keter? ¿Es lo que le ponen como a las rollos de la Torah? Sí, unas cosas, sí. ¿Qué más ven ahí en el Pasuk? Decía que no podía ir, ¿qué cosa? A los velorios prácticamente, ¿sí o no? A los entierros. ¿Qué es realmente lo que me está mostrando un Nazir? Un Keter, un cabeza de Elohim. ¿Qué es? Realmente lo que está mostrando es un apartamiento de tipo físico. Man que se iba. ¿Sí o no? Y se alejaba sobre todo de qué cosa. De los muertos, También de qué cosa, de algo que deleitaba, del vino. del vino. ¿De qué más? Si una persona se apartaba, pues lo último que iba a pensar que era. En cuestiones que, la cuestión del cabello. Física. ¿Cómo? Exacto, alejarse de la perspectiva física. Ahora, ¿por qué se le hace más exigencia a un Keter, a un Nazir, que prácticamente a un sacerdote levítico? El sacerdote levítico no tenía todas esas parafernales. ¿Y por qué a un tipo esto sí? ¿Por qué él hacía a un tipo otro de estos? Vamos a leer un momentico Amós 2:11. Levanté, esa es la K2. Dice, levanté a algunos de tus hijos para que fueran profetas, otros hombres jóvenes para que fueran Nezirim. Nazarenos. ¿O qué? Nezirim. O Nazareo. ¿Quién está hablando ahí? ¿El Eterno? Sí. Porque al final dice pregunta ya, güey. O sea, ¿quién dice eso? El Eterno. El Eterno. Léelo otra vez. Dice, levanté a algunos de tus hijos para que fueran profetas, Levanté a algunos de tus hijos para que fueran ¿qué? Profetas. Profetas. Sigue. otros hombres jóvenes para que fueran Nezirim. Y levanté a otros hombres para que fueran ¿qué? Nazareos. O sea, ¿quién es el que hace entonces eso? El Eterno. El que tiene esa disposición para que fueran ¿qué? Nazareos. Para que se estuvieran de tanto de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De licor apartados. Antes que todo es apartado. El nazareo es un apartado. Y ahora miren, si yo hago un voto, si el Eterno me llama a mí, por ejemplo, a que yo puedo consumir carne, ¿sí? No nos haciendo aquí por la referente, carne, pero me escucho una severa charla sobre la reencarnación y no sé qué el pH de la carne y no la consumo, ¿está bien abstenerme de la carne? Pues sí, pero no es un voto. No, pero un momentico. ¿El Eterno nos dice que podemos consumir la carne, sí o no? Sí. ¿Eso es una orden o un consejo? Una orden. Pues sí, de los sacrificios había que comer. No. Bueno, algunos, ¿no? De algunos había que comer la carne. No. Para un momentico. Dice, de los animales puedes consumir eso. Los que tienen pezuña en vida, ya está buscando Nayuris eso. Los que tienen pezuña en vida, ¿sí o no? Y son rumiantes, ¿pueden consumir? ¿Pueden Sí. consumir? Yo pregunto, cuando el Eterno escribe eso, ¿me está aconsejando o me está mandando? No, No, es dice una puede. orden. Podéis. Podéis. Aconsejando. Un consejo es como una orden. ¿Me está aconsejando? Pero de entre esos, o sea, si es necesario comerla, pero dice de entre estos puedes comer. ¿Qué dice? Chicos, 11. Léelo, tal cual. Dice, habló Hashem a Moshe y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre Estos la son tierra". los animales que ¿qué? Que Que comeréis. ¿Es Ya es una una orden. orden o una instrucción? Allá es una orden. ¿Es un consejito? No. Entonces, Porque si fueron consejos podría comer entonces cerdo. ¿me está diciendo que coma? Sí. Sí, me está diciendo que coma. Me está diciendo que coma. No me está aconsejando. Me está mandando a que coma. Entonces, si yo soy un vegano, vegetariano, ¿estoy haciendo el bien?
Pero digamos, de pronto la posición de ¿Cómo? de pronto la posición de alguien de que no quiera comer carne porque, digamos, hoy en día no podemos conseguir carne kosher. Es decir, pues no lo como, es porque no lo consigo. Pero ¿qué es kosher? Es que kosher es algo que nos han vendido por una... Sí, pero digamos lo que estamos hablando ahorita con Sergio, de las cosas que les aplican, de todas las cosas, ¿no? Sí, sí. No, bueno, pero vuelvo y repito. Sí, Pero es que, digamos, hoy en día es muy difícil conseguir esa carne que pero si yo hago una shejita bien hecha en un pollo, en una gallina, ¿me aconsejan que la coma o la tengo que comer? La tiene que comer. Vuelvo y repito. ¿Sí se han dado cuenta que la solución de la comida es que tengo que comer? No es un consejo. ¿Qué pasa si yo hago esa abstención? ¿Cómo se me cuenta? Falta. ¿Cómo? Falta de desobediencia. Es decir, que los veganos están en obediencia o en desobediencia. Desobediencia. ¿Por qué? Porque el Eterno lo colocó, ¿qué? Para que lo coma. Pues que ni Pero, espera un momentico lo que está comentando Sergito, y es esto. Que yo tengo el poder de decisión. Bueno, yo tengo el poder de decisión para obedecer o para desobedecer. Ese es mi libre albedrío. O yo obedezco o yo desobedezco. Porque si yo pienso que me está haciendo daño, estoy diciendo Dios se equivocó. Porque esa carne hace daño. No, yo te entiendo todos los químicos. Yo, por ejemplo, soy de las que piensa que hace por motivo de conciencia, como dice Pablo, una res como anda en un camión, sino que andan apretujadas, son seres que mueren con su presión cardíaca más alta que un animal que debería estar en un estado normal. Y eso puede llegar a un ahogamiento, no digo físico, pero sí un apresuramiento es el ahogamiento, y el Eterno nos prohíbe comer ahogado. Yo lo que estoy diciéndoles es, si eso es una consejo o una orden, es una orden. Sí, es que una discusión no tiene nada que ver con la otra. Es una orden comer carne, ya para allá si uno le quiere meter un poco de elementos que van más allá del mandato, pues eso, por ejemplo, lo que se está diciendo. Pero hoy en día es difícil, o sea, pues con otras personas, yo como carne. ¿Cómo crían ahora los animales? Sí. Llámese gallina, llámese... Pero Pablo dice que por motivo de conciencia yo lo debo consumir. Porque yo saber cómo, o sea, la medio churrasco que me va a empacar mañana, si el toro murió oliendo flores o si murió en malas condiciones, pues es complicado para mí. Bueno, y en la condición de que se sirva ese alimento y venga con un poco de químicos, la única solución que yo veo es sentar, orar, Señor, no sé, yo compré esto de la mejor manera y me quiero porque ahí lo dice que hay que hacer, purifica esto, y Él es el que lo hace, ¿no? Pues, es otro nivel, ¿no? sí, pues sí, yo digo que dice que la oración santifica, llamémoslo así, hay un pasaje que dice que la oración santifica el alimento, ¿sí o no? Ahora, Santifica, pero no purifica. Bueno, purifica. Ahora ve. Estamos llevados porque estamos Estamos llevados. No, bueno, yo lo que yo les digo es que el comer es un mandato o no es un mandato. Yo les quiero llevar esa raíz. O sea, hay que cumplir con comer. Que si está. yo no sé, señora. Dice que comer. Bueno. No, mira, Sergio, que yo estoy llevándole al punto. Yo estoy llevándose al punto que eso que hacen, ese ascetismo, es la palabra, ascetismo, que es una especie de lapidación interna, ¿cierto? Para supuestamente es que agradar a un Dios como los vegetarianos, como los veganos, eso es pecar. ¿Sí me dan? Claro. Si yo puedo consumir carne, si yo puedo consumir un pollo, y el Eterno dice, de estos animales comeréis. Dice, cuando te pongan a la mesa, piénsalo si puedes comer. No, dice, coma. Ahora, dice que no coma de qué, glotonería, porque el glotón también es un pecado, ¿sí o no? La glotonería. Entonces, volviendo al voto nazareo. No, vamos a eso. Porque es que el nazareo lo que está haciendo es una cosa. Mire, por ejemplo, dice, nos está leyendo Beatriz, que él levantó profetas y que levantó Keter, que levantó Nazir. Él los levantó. ¿Cómo? O sea, y está colocando que levantó. ¿Por qué levantaba Nazir? ¿Hoy podría levantar un Nazir? ¿Hoy por hoy? Sí. ¿Usted lentamente puede convertirse en un Nazir? Sí, mire. Cuando usted hace un voto y hace un voto para usted, se le cuenta como pecado.
¿Me están entendiendo? Un voto, por ejemplo esto, miren esto que me dice. Yo lo hice una vez en el colegio. Si sale mi novia por esa puerta, yo tengo como, salgo ahí como en octavo, ¿cierto? No me pongo un arete. Y la chica salió, y no me pongo el arete. Eso es un voto. Votos que tienen que ir con la irrelevancia. ¿Usted no les ha pasado eso? Si tal cosa, Dios mío, tal cosa, eso es un voto. Y eso puede estar tratando con la ignorancia. Si tú me das tal cosa, ¿Te cuenta por pecado? sí, porque estoy haciendo mi agradabilidad. Y los votos no tienen que ver con lo agradable, con lo que él demanda. Por eso él pone las condiciones. Le dice, usted no va a comer tal cosa, usted no va a comer tal cosa, porque sabe que hace el ser humano, quiere agradar más. Entonces uno no come pollo, no come gallina, no come yuca, no como uvas pasas, no como vino, no como nada, porque yo voy a ayunar, ¿sí me entiendes? Yo quiero destacarme en ese cero monstruo ayunando. ¿Sí? ¿No puedo ayunar y puedo comerme una punta de anca? No, porque estamos diciendo, es que el ayuno no solamente es de tipo alimento, o de toda la concepción de alimentos. ¿Sí? Yo puedo hacer un ayuno, por ejemplo, de televisión. ¿Sí lo hacen aquí? Sí. Claro. ¿Sí? Yo digo es que cuando yo hago algo, miren, cuando yo hago algo, escúchenme bien, cuando yo hago algo que Dios no me ha demandado, para supuestamente agradarle a Él, eso es infracción. Porque yo estoy buscando de torcerle la mano. Que lo puse el ejemplo de la novia. Si mi novia sale por esa puerta, entonces yo me pongo arete. Ese voto no lo acepta el creador. Para él esas son palabras vanas. ¿Sí me están a entender o no? Si me sale, por ejemplo, cupo en la universidad fulana, señor, yo le voy a chavar todos los chavas. No, porque ir a chavar es obligación mía. Independiente le salga o no le salga el cupo. ¿O no? Eso es más o menos lo que uno dice, ¿sí o no? Señor, si tú me das al trabajo, yo te doy, mejor dicho, lo primero que me dé. No, el Eterno habla de una ofrenda, sin necesidad de que usted hable toda esa palabrería. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer más y a veces menos de lo que el Eterno nos manda hacer. Entonces en eso terminaron ¿qué? Los 9 domingos, los mercados de... La cuaresma también, que no comen carne los viernes, ¿no? Sí, la gente quiere... Eso es un tipo de ayuno que, por ejemplo, el Eterno no ha demandado. Que comer carne es pecado. Correcto. Ese es un ayuno que el Eterno, en lugar de tomarlo como agradable, lo toma como infracción. Porque usted mismo se está agradando. Que si usted se vaya se convierte en sirena. Sí, toda esa carreta. Sí. La abuela dice no me puede bañar. Sí. Y hay unos que andan en Viernes Santos todo el año, ¿sí o no? Hay unos que andan en Viernes Santos todo el año. O sea, yo les quiero llevar es que el voto nazareo era algo que estaba también limitado. Sí, y tenía estas limitaciones. No que era, a mí se me ocurría. No, es que a mí se me ocurre. Sí, y vuelvo y digo, a ese voto nefasto y voto ligero de mis labios. Si tú tal cosa, usted no lo ha hecho en las oraciones, yo lo hice muchas veces. Lo hice. Aquí no lo hago porque ya aprendí. Ya aprendí. O sea, yo le puse condiciones a Dios. Si tú tal cosa, yo tal cosa. Y después yo me voy a dar cuenta que lo que yo decía, yo tal cosa, ni él lo estaba exigiendo, y las que yo debería ofrecerle, él sí las estaba exigiendo. ¿Sí? Entonces eso se le toma como infracción, como idolatría. Porque eso tiene que ver con cuestiones idolátricas. Por eso quería que leyéramos lo de Sansón. ¿Qué más? Que Sansón, en la casa de Sansón, fue a la mamá que se le dijo, tu hijo va a ser así. Porque él va, y por eso leímos el pasaje donde dice, yo levantaré profetas y, ¿qué más? Los levantaré. Gente con esa inclinación. Pero ellos no es que se van a ir, entonces van a salir de por ahí un monte y como que aparentemente van a ser más espirituales que los otros. No funciona así. Porque entonces están agradando. Es como cuando la gente dice, yo ayuné 21 días y hacen una parafernalia por eso. La escritura que dice en cuanto son los ayunos, dice que te untas el rostro, ¿qué? Bien, como si no estuvieras ayunando y que nadie lo sepa. O si no, su ayuno como es contado, como paganismo. Ustedes dijeron, no, es que el hermanito está en 15 días de ayuno, entonces él sale como si fuera prácticamente el prócer de la congregación. Ahí de por sí, ese ayuno ya no se le cuenta. O sea, no sé el pasaje que lo está buscando en Ayuris sobre la cuestión de cuando estés ayunando. Isaías 53, no me acuerdo si es eso. No, claro que Yeshua también les dijo, cuando estés ayunando, no seáis como los que, no sé. Yeshua dijo eso. No hagáis como los fariseos. Sí. Exacto, eso. ¿Eso está en Mateo? Mm.
Entonces entonces quedó claro en la comida, ¿cierto? Que el Eterno instruye que coma. Eso es una orden. ¿Cómo? Vale, sigamos. Entonces, ideas sobre Sigo. Dice, todo el tiempo que se aparte por Hashem no se acercará a persona muerta, Sí. ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Elohim tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazariato será santo para Hashem. Apartados. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. ¿Dónde empezó a perder Sansón su fuerza? ¿Sansón tenía fuerza en el cabello? ¿No? ¿Qué opinan? Sí, dice que cuando la mujer rapó el cabello de él, como que perdió su fuerza. ¿Eso es mítico o es verdad? Yo creo que es verdad. Entonces es verdad. ¿Que sí es verdad? Claro. ¿Que sí es verdad? Sí, porque era un pacto, ¿no? Sí, listo, yo te No iba a pasar nada. Vale. Ni navaja ni nada. Él sí, vale. Pero el caballero que tenía la fuerza, No, No, obviamente que no. Era la presencia. ¿dónde empezó a perder la fuerza de Sansón? La desobediencia. ¿Dónde? Cuando se cortó el cabello, pero no significa que lo tenía. Cuando se acercó al león. Cuando se acercó el león. ¿Te acuerdas que hubo un león muerto al lado del camino? Y aquí dice que el voto nazareato dice: no te acercarás a ningún muerto. No, y hay otro, hay otro. Ahí especifican, pero persona muerta, no dicen animal. Cuando dice que cortó la quijada del... ¿A ver, qué le decías, Sergio? Que hay otra cuando más atrás dice que Sansón tomó la quijada de un asno fresco aún. No está. Dice en contacto con cadáveres. Dice persona muerta. Dice No, cadáveres acá. esa no es el No, personaje. le generó pero ya sí, ya estamos en el 6. Muerto es muerto, ¿no? No, pero no. Sí, muerto. No, es que no le colocó la palabra persona. Pero es cadáver. Aquí dice: durante todo el tiempo que dure su abstinencia en consagración a Hashem, no podrá tener ningún contacto con cadáver. Con cadáver. O sea que en la Biblia le colocó ¿Y la palabra. Sansón dónde empieza a tener contacto con la quijada? ¿Con el león? Dice cuando toma la quijada, dice, no, esa es más antes la del león, que toma la Sí, quijada y primero con la la del león, quijada. primero la del león y luego la del burro. La del burro. Él empieza a perder. Él hizo un voto. El Eterno lo consagra a él, entiéndame. No es que el ser humano se consagra, es que el Eterno lo consagra a uno. No es que usted ayune, es que el Eterno lo manda a ayunar. La gente dice: yo voy a ayunar para que me vuelva el esposo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ayune y el esposo le vuelve. En ningún lado. A mí me enseñaron la congregación que tenía que ayunar hasta por los huevos crudos, hermano. Tenía aguantando, qué mal. Claro, no vuelve, está muriendo de la O que no vuelva. ¿Cómo? Que vuelva para que no vuelva. Ah, bueno, eso sí, cada quien manda. Pero le enseñaron a hacer ese tipo de ascetismo, o sea, un dolor, como una especie de rasgar vestiduras internas para que el Eterno se conmueva. Ya, pobre tipo, está ayunando por algo. No, no funciona así. A mí me enseñaron así y no funciona así. Sí, aquí vemos que la consagración viene de Akadosh Baruj Hu. Dice: él lo consagró como Nazaret. Y, ¿ya lo encontró? No, estoy por mi Biblia porque Ah, ya. Y dice aquí que Sansón empezó a perder o perdió el voto, o su consagración, cuando se empezó a contaminar con muerto. Ahí es que pierde su fuerza. Porque después sí por haberle faltado a decir al voto tenía que rasurarse, ¿no? Mm, Sí, tiene que Era haber una pagado el forma voto. sí. Bueno, Pero también tuvo que ver la transpirada que le metieron. digamos que esa es la fresa del pastel. Pero él perdió su voto. Su voto lo hacía él, digamos así, consagrado fuerte. Y él pierde eso cuando empieza a tener contaminación con los muertos. Lo de la chica Dalila y lo del cabello, eso ya es algo que ya es a lo último, que el hombre, como siempre el Eterno, lo lleva a usted hasta la última paciencia, ¿no? El Eterno maneja, es tardo para la ira, ¿sí o no? Grande misericordia. Grande misericordia, porque él es tardo para irarse. Y lo lleva hasta el punto que llegó a la verdad, ¿no? Pero él desde mucho antes, y si miramos desde mucho antes, los papás, ella escuchó el voto y ella lo educó totalmente diferente al voto, pero no es el tema de hoy, ¿sí? Lo Porque consentía mucho. el ángel le dijo: haz esto, y la mamá hizo otra cosa. deja
¿Qué dice? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. No seáis ¿qué? Austeros. ¿Quiénes? Como los hipócritas. ¿Listo? Sí, ahí sigue para abajo. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Exacto. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mm. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre ¿En que dónde? está en secreto, ¿Que tu padre que sea qué? en secreto. Secreto. O sea, cuando yo ayuno en secreto. Entonces la congregación era muy normal. No, que hay un hermanito que está en 27 días de ayuno y oremos para que Dios lo fortalezca. Eso no existe. ¿Sí? El Ya ayuno. lo boleteó. Sí. Volvieron al más celebrar el ayuno con una... Sí, toca, si le salga por allá que. Deja por allá que está aguantando vino, hermano. Se lo dañaron, lo bregaron. No le Otros tres populares. Lo dañaron. Entonces, la idea era que dice en lo secreto, ¿no? En lo secreto. Entonces, los votos que eran. Bueno, vamos especificando el voto nazareato, ¿no? Que era algo que el Eterno demandaba para ciertas personas, que ciertas personas estaban dispuestas a consagrarse en ese tipo de voto, sin esperar qué cosa a cambio. Nada, porque el voto que nosotros hacemos siempre es una transacción. Si tú tal, yo tal. No, el Eterno dijo, no, te vas a apartar para mí. Váyale como le vaya, ¿vale? Eso es un voto. Sigue. Bueno, perdón. Y para uno obtener un voto con el Eterno. ¿De qué tipo, dime? De consagración. Sí, digamos, someterse a Él, dedicarse a Él. Obviamente hay que trabajar. Y pues. Duro. Sí, y su vida normal. Sí, pero digamos, una persona, hablo del mundo cristiano, por ejemplo. Sí. Que juicioso que en la iglesia, que en su célula, que su Biblia, tal. Vale. Y la oración y que el ayuno y tal, en medio de su ignorancia lo está practicando y piensa que está en la unción. Vale, sí. Vale. Sí. Para no buscar ese tipo de unción, ¿cuál es ahí la cuestión como para acercarse para ese grado de no unción sino de consagración? ¿Cómo uno puede buscar esa consagración? Es que, mira esto, que es que a veces... Sin uno de pronto no has sacado la idea que sin uno de pronto decir, uy señor, voy a hacer eso, pero no porque estoy bailando porque yo no puedo hacer pactos de aquí para allá, sino que él hace conmigo. Vale, y mira que pasa mucho, hablando aquí entre nosotros dos de cristianismo, que mucha gente se dedica a predicar o prestan muchas veces sus casas esperando algún favor. Nosotros tenemos, por ejemplo, anfitriones diciendo, yo presto mi casa para que... Se llena de bendiciones, llena de plata. Bueno, pero como que esperan un favor, que el Eterno les devuelva algo, ¿cierto? Siempre, esperan que el Eterno les devuelva algo. No, yo presto mi casa, entonces como que dicen, no, sí, y es que mi familia necesita eso, entonces como que prestan su casa, ¿cierto? No para que salven las almas, sino para que la familia como que llegue a poco, y ese no es el sentido. Bueno, a mí me enseñaron eso, ¿sí me entiende? Yo aquí aprendí otra cosa. Yo aprendí es que la consagración, sobre todo la consagración, ¿dónde se encuentra? ¿O qué es la consagración? ¿O cómo encuentro la consagración? Pues en cumplir, ¿no? Esta es la consagración, cumplir. A lo que yo fui llamado. Porque cuando yo hago lo que no me llamaron, yo empiezo haciendo todos los tipos de negociaciones. Uy, no, es cosa seria. Cuando yo encuentro mi llamado, a lo que yo fui llamado, el sentido de mi llamado, entonces yo encuentro que estoy en lo que el Eterno me puso, y al entender yo lo que el Eterno me puso, ya Él verá cómo hace todo. Pero yo primero obedezco al Creador, ¿sí o no? Votos no puedo hacer yo, como tal. Si tú tal, eso ya acabo de leerlo, ¿sí o no? Acabamos de estudiarlo. Yo no puedo decir como hacen en las iglesias, vamos a hacer un voto. ¿Se han visto? Y le añaden otra palabra que es terrible, pacto. ¿Quién pacta con Dios? Eso es espantoso. Eso es ponerse usted una navaja en la vena aorta. No sabe ni la profundidad en la que se está metiendo. No sabe el bobazo que está al frente diciéndole a la gente pacte. No, eso estamos hablando de alta alcurnia. Está hablando de decibeles altísimos, para utilizar esa palabra. Entonces la consagración, nosotros fuimos consagrados de por sí, pero una persona entiende su consagración cuando, yo sí digo una cosa, cuando entiende su llamado. Porque cuando yo entiendo mi llamado, yo no negocio con Dios, porque yo sé que Dios fue el que me llamó. No es que yo me estoy poniendo. Es que no hay manera de uno poder pactar con Dios. No se puede. Ninguno.
No hay forma de hacer pacto con Dios. Y tú sabes que en las iglesias cristianas son cada Si dos no le domingos. diga, "Uy, Señor, no, yo me dedico con usted para toda la vida, no. Baila, sí, no, es inútil. ¿Cómo va a ser? Sí, no. Sea Dios veraz, sea todo hombre que mentiroso. ¿Sí? Entonces, nosotros somos un pueblo K2 de toda forma, ¿sí o no? Apartado. Eso ya me hace algo. Unos más apartados que otros. En la bendición sacerdotal ahí, no vimos hoy eso, pero hay unos niveles de apartamiento. Sí, que en la medida que acabó el Baruj Hu lo va llevando en la Torah, uno se va apartando cada día más y más y más y va reduciendo, va llegando, ¿sabe qué? Prácticamente al origen del voto nazareato, porque ya los quería llevar a ustedes. ¿Para qué quiere Dios el voto nazareato? ¿Por qué? Para consagración, ¿no? ¿Para qué? Discúlpame. Para consagración. Sí, pero el Eterno... Bueno, santidad, ¿no? Entre más cerca al voto nazareato, mayor santidad, porque no hay preocupación por lo físico, no hay consumo de alcohol, pues un montón de cosas que uno Pues podría ahí dice que es apartado para Hachim. Eso, se aparta. Se aparta para Hachim. Entre más apartado sea más cerca al voto Y nazareato. para yo apartarme, ¿qué empiezo a lidiar? Pues con los deseos ¿Todo? de la carne. ¿Cómo? los No, anhelos. aquí lo estoy especificando. Uno, con los deleites del mundo, que ya podría hacerlo el vino, la sidra y ese cuento. Algo que me produce placer. Sí, porque el vino produce de cierta forma placer. El que esté triste de rostro dice que ¿qué? Que tome vino y alegre de su rostro. Dice el Salmo, ¿sí o no? ¿Qué Olquis? ¿Que gastaron vino? ¿No? Pero si traducimos el vino ahorita, ¿cómo lo podemos Por eso yo les puse la tarea. ¿Qué traería para mí placer hoy? Aguardiente, ron, Sí, todo lo que nos pueda traer placer, y un placer, vuelvo le digo, que es digerible. ¿Sí me entienden? Donde la esencia es eso. Y el segundo es como el aspecto físico. Pues sí, obviamente el Creador no quiere que uno desgreñado, como dice, y no se presentará el sacerdote desgreñado. No, porque Pablo habla de las instrucciones para una mujer y las instrucciones para un hombre, la presentación personal, ¿sí o no? Pero aquí está hablando es mi esclavización hacia la parte externa. Por ejemplo, hasta ayer, por ejemplo, la gente cómo compran, o sea, compran como locos porque está el famoso Viernes Negro. Sí, con una tarjeta y compran, es una bolsadas. Se peleaban, yo vi en Estados Unidos que se agarraban por el trabajo. Sí. Y ahora es más fácil comprar un internet. Entonces, lo que el Eterno quiere matar a nosotros cada día, ¿qué es? Precisamente eso. Sí, y la bendita Torah me lleva a eso, a la consagración. Y la consagración tiene que ver con romper cosas del mundo. Yo le dije que, por ejemplo, y le he dicho muchas veces, con todo respeto, ¿no? Que algo que quitó la Torah hace 4 o 5 años fue la televisión. Y yo no tengo nada contra la televisión. Pero no volví a sentir dentro de mí esa intención de ver televisión. No estoy diciendo que sea algo acto religioso, ¿sí me entiendes? O sea, vea televisión todo lo que quieras y pues, no me interesa. Pero no así. Es lo mismo que usted dice de la música, ¿no? Digamos, a usted no le afecta la música así como a mí. Correcto. Yo escucho Perfecto. ¿no? Sí. No me alejo de lo que me afecta. ¿Y tú te harías austera en qué área? En la música, ¿cierto? Claro, porque esa te podría estar afectando. En otros puede ser la comida. En otros esta, la boquita, ¿no? La interrelación con los demás, ¿no? Sí, es fuerte. Esta, ¿no? Que esta es una lengua. Esta es una lengua. Porque usted hable con medio planeta, ¿o no? Pero si la persona trabaja a través de... Me parece perfecto. Trabaja. Pero es que la otra es la lengua, ¿sí me entiende? Que yo hable, esas conversaciones profundas, carita feliz, hola, esas conversaciones filosóficas, hola, ¿cómo estás? Bien, sí. Llevan 5 horas así, ¿cómo estás? Bien, sí, y ahí no salen. Sí. Sigamos, entonces, ¿quién demanda el nazareato? Se cayeron hasta los contactos. El Eterno. No es un voto mío. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Hashem. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada no será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al 7º día la raerá. El día 8º traerá 2 tórtolas o 2 palominos. Este pasuk es clave para mirar la parte interna del voto nazareato. El pasuk 10. Escúchenlo bien. Y el día octavo, ¿no? Acuérdense que es octavo de nosotros. La bendición. ¿Qué más es Más octavo? espiritual. Algo superior. Listo, eso es octavo de nosotros. Dice, y el día 8º traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que
de lo que pecó a causa del muerto y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Hashem los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumplirá el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Hashem, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además un canastillo de tórtola sin levadura, de flor de harina amasada de aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. El sacerdote la ofrecerá delante de Hashem, hará expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Hashem con el canastillo de los panes sin levadura, ofrecerá a sí mismo el sacerdote ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareno raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Eso lo ha explicado alguna vez, ¿no? De los cabellos en el fuego, ¿no? ¿No se acuerdan? Bueno, pero primero que todo, si es un hombre que está apartado, ¿por qué tiene que traer aquí sacrificios? ¿Cómo así? Si es un hombre que está apartado, básicamente, imaginémoslo así, un man ermitaño, ¿sí o no? Que está alejado del mundo, pues, sin embargo trae sacrificios por su culpa, porque hay una ofrenda de paz. Tiene que ponerse a paz con el Creador. ¿Y por qué? Si esté muy apartado, Correcto. Por más consagrado que esté y que deje su voto en nazareato, usted no deja de ser ¿qué? Pecador. Ni yo, obviamente. Porque si no el voto, pues ¿para qué Mesías? Sí, claro, cada quien agarra su voto. Correcto. Entonces, el Eterno parcela ese voto, diciéndole no creo que porque el man está haciendo voto en nazareato es el superplay de la congregación, ¿sí me entiende? Porque eso puede haber pasado, ¿sabe con quién? Con Sansón. Porque además el nazareato era muy visible. ¿Sí o no? Era muy visible. Exteriormente era muy visible. Era el único hombre que tenía el cabello largo. ¿Perdóname? Era el único hombre que tenía el cabello largo. Por eso, entonces era muy visible. Entonces el hombre puede haber sido un centro de atracción en todos los tipos, tanto social, ¿sí o no? Como religioso. Entonces dicen, no, el tipo estaba consagrado 100%, tomemos una foto con él. ¿No es lo que pasa en las congregaciones? La selfie. La selfie con Sansón y Dalila. ¿Sí o no? ¿Y qué ocurría? Que la gente podía caer en una falsa idolatría. Entonces, ¿sabe qué le estaba diciendo eternamente el nazareo? Tienes que traer ofrenda por el culto, porque usted sigue siendo, ¿qué cosa? Un pecador. No se le olvide eso. Sí. Vale. Continúo para terminar. Dice, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá. ¿Por qué tenía que quemar su cabello? ¿Qué vimos alguna vez sobre qué son las mujeres del cabello largo en las mujeres? ¿Por qué Pablo dice que es decoroso que la mujer use el cabello largo, así como honroso que el hombre use ¿qué? El cabello corto? ¿Cómo? No, te pregunto ¿por qué al voto nazareato se le decía que sus cabellos tenía que quemarlos? ¿Qué pasa si Sansón, digamos, vamos a ver que hay un Sansón segunda parte, y el man no cayó con Dalila, el man era un man bacán, ¿sí vamos a entender? Y el hombre pasó todo tal cual como el Creador le mandó, ¿cierto? Termina su nazareato, vence a los filisteos, y él dice, listo, ya cumplí mi voto nazareato. ¿Él dónde dijo que estaba depositada su fuerza? En el cabello. ¿Sí o no? ¿Se imagina ese cabello en la mano de un predicador moderno? El cabello ungido. La peluca ungida. Por eso a él se le manda su parte más visible, que es lo que le dije a las mujeres, que el cabello largo, ¿sí o no? Porque el Hasidut manda a cubrir el cabello. Porque dicen, ¿no? Correcto. Puede llevar mi distracción. Después eso usa el velo. Entonces, si él hubiera llevado eso y él le dice a Dalila que eso es la fuente de su fuerza, pero él no peca, entonces Dalila le dice a los otros manes, no, les mantiene fuerza, pero ahí la tiene todavía, cortémosle el cabello, si no vendámoslo. Entonces él dice que el día que cumple el voto nazareato, corte el cabello y que ese cabello tiene que ¿qué?
desaparecer. Porque no se le vuelve idolatría. Sí, las cositas que tiene el voto, que no es así tan normales vistas. Sigamos, terminamos ahí. Dice: y después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del castillo y un hojaldre de levadura, y los pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote meterá aquello como ofrenda mecida delante de Hashem, lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separadas desde el nazareo, podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Hashem por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Ahora viene algo interesante y que no le gusta a la cristiandad que uno toque. Resulta, pasa y acontece, surgió y aconteció, que nuestro querido emisario Shaul, Pablo, él hizo un voto nazareato. Nayuri ya lo está buscando. ¿Qué hizo él? ¿Se acuerdan que dice que se consagró con otros 3? Sí. Y se purificó. ¿Y qué más hizo? Pagó el voto. Llevó sacrificios. ¿Se imagina que un cristiano, llamémoslo así, con Biblia debajo del brazo, coja para el templo donde está el sumo sacerdote y lleve un cordero para el sacrificio? Pablo llevó un sacrificio, siendo creyente. O sea que los creyentes llevan sacrificios. Porque ellos me dicen a mí: no, es que usted es de la ley mosaica, usted es de los que todavía mata corderos en su casa. Le dije: no, ¿cómo le ocurre? No mata a nadie ni el susto yo. Y sin embargo, yo digo allí, su apóstol Pablo fue al templo y ofreció un sacrificio, siendo creyente. Está en... Miren eso. Está en el 18. ¿Sí? Es que están en varios lados, porque en principio dice, en 18 y 18 dice: de Hechos, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, Sí. después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Tenía hecho voto. Más adelante está. Sí, en el 21-23 dice: Creo que es ese. haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen Ese. obligación de cumplir voto. Hay 4 hombres que entre nosotros tienen obligación de cumplir voto. Hechos 21. Voto Nazaret, Sí. voto Nazareto 23, que obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Imagínense. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Cómo? Andas ordenadamente. ¿Haciendo qué? Guardando. Guardando la Torah. Entonces a mí en mi iglesia me enseñaron 10 años que la ley estaba abolida y Pablo dice que la guardaba. Entonces eso es un jaque mate para medio mundo. Decirles que Pablo pagó un voto nazareato y que llevó un cordero. Esos tenas no caben en la mente. Y sí cabe porque el voto que tocaba hacerlo, pagarlo. ¿Y cómo se pagaba el voto nazareato? Tal cual. Estoy llevando un sacrificio. Sí. Ahora, ¿nosotros tenemos voto nazareato hoy en día? Nosotros. No. ¿Cómo lo compro? Hay dos cosas que no, hay muchas cosas que hoy no tenemos. Por ejemplo, El templo. la tetzara. Pero ¿quién no las quita? ¿Sí o no? No lo tenemos hoy. La otra, ¿nosotros tenemos esto? ¿Nazareato hoy en día? No. Se puede. ¿Por qué? Porque no tenemos qué cosa. Templo. ¿Y qué más? Sacerdote. Nada. O sea, que yo no puedo de la noche a la mañana, como dice la secta de los nazareos, ¿se los ha visto? Sí. Lo que ellos hacen, ¿qué es? Derrama. Blasfemia. Y ellos derraman sangre fuera del templo. porque Claro, es los que sacrificio. venden ponche, los que venden eso es una blasfemia. Porque no hay sacerdote. Entonces ellos aquí llevan el sacrificio. Y no hay templo. ¿Dónde Ellos va a dirigir hacen usted al acá templo? fuera de Bogotá. Yo sé que lo hacen fuera de Bogotá con un campo que hacen. Sacrifican. ¿Y qué pasa con los que hacen ese tipo de votos y nazareatos? ¿Qué? Obra muerta. No, obra muerta. Y aparte de, Quedan enlazados. Blasfemia. ¿a quién sacrifican? A Satanás y a los cielos. A los demonios. Tenaz. ¿Sí? Bueno. ¿Qué incidencia? Porque hay unas sectas que utilizan el cabello para hacer brujería y hechicería, ¿sí o no? El vudú. El vudú. ¿Y por qué escogen el cabello? ¿Hay algo en el cabello?
Si los ángeles le enseñaron cosas, o sea, tenía que ver con el cabello, ¿no? Yo le digo de que pues tendrá algo que ver con Ah, eso, ya. dice de que Sí, sí. si los ángeles les enseñaron algo, es porque en el cabello hay algo. Vale, vale.